De seguro has visto en algunos mapas de creadores una galería de armas parecido a esto, con armas en 3D. Pero también has visto seguro en alguno de estos mapas con una galería personalizada, así como lo ves en esta imagen. Bien, en este tutorial te voy a enseñar cómo personalizar tu galería y qué dispositivo utilizar para que esto se vea mucho mejor. Recuerda que la personalización hace que tu mapa sea único, sea original y sea mucho más llamativo. Así que esto es muy importante y lo vamos a ver ahora mismo. Cómo personalizar tu galería de armas para tus mapas en UEFN. Lo primero que tenemos que saber es cómo agregar y qué dispositivo vamos a utilizar. Primero vamos a seleccionar la carpeta Fortnite y en el buscador vamos a escribir Item Placer. Una vez encontramos el dispositivo, lo vamos a agregar en nuestro visor. Ahora nos vamos a ir a la carpeta Armas o Weapons, si es que tienes el programa en inglés, y vamos a escoger una de las armas. Bien, ahora aquí en detalles vamos a ir hasta donde dice Item List y vamos a dar al botoncito que tiene el símbolo del más. Vamos a ver, abrimos esto y aquí vamos a arrastrar el arma que queremos utilizar. Una vez que hayamos hecho eso, ya puedes ver en el visor que tenemos el arma que hemos elegido en 3D. De esta forma puedes escoger cualquier arma y aplicarlo para tener tu galería, ¿no? Empezar a armar tu galería. Bien, lo que vamos a hacer ahora es personalizarlo un poco más. Vamos a ir hasta la sección Visual Style. Aquí tenemos tres opciones, que el primero es modelo, que es el que estamos viendo en 3D, ¿ok? Y el segundo, vamos a darle clic, es icono. Y aquí automáticamente te puedes dar cuenta que la imagen, el modelo en 3D se volvió plano como una imagen en PNG. Ahora se ve mucho más llamativo, mucho más colorido para cualquier jugador. Bien, la tercera opción es icono, pero mirando hacia la cámara. Entonces, cada vez que yo me muevo, el arma estará orientado hacia la cámara, ¿ok? Así nunca lo vamos a perder de vista. Pero en este caso vamos a escoger icono, ya que lo que estamos queriendo hacer es con esta función. Voy a seleccionar las armas que yo tengo ya agregado y lo vamos a personalizar. Voy a seleccionar las 4 armas, ¿ok? Y recuerda que para seleccionar varios assets dentro del visor, simplemente tienes que mantener presionado la tecla Control y sin soltarlo vas a ir seleccionando cada asset que tienes agregado en tu proyecto. En el Outliner podemos ver que ahí tenemos seleccionados los 4 ítems, ¿ok? Que vienen a ser las armas. Bien, entonces una vez seleccionados los 4 ítems, vamos a ir hasta Visual Style y vamos a cambiar de modelo a icono. Van a aparecer un poco desordenados, pero no pasa nada. Simplemente rotamos un poco y listo. Queda todo perfecto. Hasta el momento ya se ve mucho mejor, ya es más llamativo nuestra galería. Pero necesitamos también agregarle un fondo más personalizado. Vamos a agregar un plano de fondo, ¿ok? Vamos a venir aquí a Shapes y vamos a escoger plano. Ahora lo que necesitamos es que el plano esté en la misma posición del ítem que tenemos como arma, ¿ok? Para eso, acá viene un pequeño truco, por si no lo sabías, claro está. Vamos a seleccionar el arma y vamos a ir a la posición, a Location, ¿ok? Aquí tenemos Location, Rotation, Scale. Vamos a ir a Location y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a copiar. Luego vamos a ir al plano y vamos a darle en Location, pegar. Y automáticamente tenemos alineado el plano con el arma. Pero el arma no se ve, así que el arma vamos a moverlo un poquito más adelante. Lo mismo vamos a hacer con los demás ítems. Hacemos una copia del plano y copiamos y pegamos la misma posición de cada ítem, de cada arma, obviamente, para que se vea de esta manera. Ahora yo tengo acá unas imágenes cuadradas que me va a servir para usarlo de fondo. Simplemente seleccionamos las imágenes que vayamos a usar y lo jalamos a nuestro proyecto. Yo tengo una carpeta que he creado para mantener un poco el orden, ¿ok? Una vez importado, simplemente selecciono la textura que quiero usar y la voy a aplicar al plano. ¿Cómo hago eso? Simplemente le doy clic y lo arrastro hacia el plano. Y automáticamente ya tenemos
nuestro plano con una textura. Esto va a ser más llamativo y como ves se crea un material automáticamente, pero eso no lo vamos a tocar por ahora. Bien, ahora lo mismo vamos a hacer en cada ítem que tenemos en nuestra galería. Simplemente copiamos el plano y copiamos la posición de cada ítem para cada plano. De esta manera tenemos un resultado más o menos así. Para que no todo sea del mismo color, voy a seleccionar cada textura para cada cuadro y se va a ver de esta manera. Ya se ve mucho mejor, es mucho más llamativo, eso es lo que llama la atención, así que voy a seleccionar las armas y lo voy a achicar un poco para que se vea mucho mejor. 0.5 puede ser. Sí, perfecto. Ahora lo que queda por hacer es iniciar sesión en Fortnite y ver qué tal, cómo funciona. Una vez haya cargado Fortnite ya podemos prácticamente jugar y probar si las armas funcionan. ¿Ok? Vamos a venir a cada una de ellas y seleccionarlas. En este caso el arma ha desaparecido porque no hemos activado la función de reaparecer automáticamente. Pero no pasa nada, eso lo vamos a hacer en un momento. ¿Ok? Pero ahora testeando de que todo funciona bien, podemos darnos cuenta que sí, se ve mucho mejor y podemos escoger nuestras armas. Bien, entonces para hacer que todas las armas reaparezcan automáticamente, vamos a irnos hasta la opción Allow Respawn, ¿ok? Y lo vamos a activar. Se activa esta segunda opción que me dice que reaparezca 5 segundos después, pero eso ya depende de cada uno. Yo lo voy a poner en 0 para que simplemente una vez lo agarre aparezca automáticamente al instante. Bien, una vez haya cargado de nuevo, vamos a hacer la prueba y como ves automáticamente reaparecen las armas. Así que ya sabes, personaliza tus mapas, personaliza tus ítems, todo lo que vayas a utilizar, porque eso hace que tu mapa sea único. Si te ha gustado el video, ya sabes, regálame un like, comparte el video si es que alguien más lo necesita y suscríbete si es que aún no lo has hecho. Ya sabes que eso me ayuda bastante para que el canal siga creciendo. Dicho esto, espero que te haya gustado. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Chao.